Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuevamente, a las personas que se pudieron conectar recientemente. Estábamos contestando una encuesta en relación a cómo se sintieron con esta experiencia, qué aprendieron y si les gustaría extender la misma. Las personas que no pudieron contestarla, la encuesta está también en el chat, el enlace que pueden completarlo o también se les va a estar enviando a través de la plataforma iEco para los que no pudieran completarla puedan hacerlo. Bueno, pues vamos a dar comienzo. En la agenda del día de hoy tenemos leer las guías generales, contestar la preprueba, luego vamos a pasar a la didáctica con las expertas, perdón. Luego de la didáctica vamos a pasar a la postprueba, como de costumbre, y luego vamos a estar presentando tres casos y la discusión de cada uno de estos. Y luego pasamos al cierre y al anuncio si hubiera alguno, disculpen. Como reglas generales, le invitamos a todos, como de costumbre, a encender su cámara. Queremos conocerles. Ya esta es nuestra última sección. También queremos despedirnos de sus caritas, porque ya esta sería la última. Les invitamos también a mantener el micrófono, a encender el micrófono cuando vayan a comentar, o también pueden escribir a través del chat. Así pueden compartir sus experiencias y pueden hacer que esta experiencia pues sea más enriquecedora para todos. Y les avisamos que solamente vamos a estar grabando lo que sería la parte de la didáctica y lo que es la discusión de casos no la vamos a estar grabando. En este enlace pueden escanearlo o también se les puede estar enviando el enlace a través del chat para que puedan compartir su testimonio y nos puedan dejar saber qué aprendieron de esta experiencia, cómo aplicaron lo aprendido, si esto tuvo algún impacto en su práctica y que puedan dar su testimonio y así otros profesionales también se puedan beneficiar de esta experiencia en unas próximas series ECO. También ya deben haber recibido un anuncio de lo que es el ayudarnos a planificar la próxima serie ECO. Es una encuesta de necesidades en la que ustedes nos dejan saber cuáles son los temas de interés de algunas enfermedades crónicas para así nosotros poder escoger cuál sería el próximo tema de las próximas series ECO. Así que les invitamos a participar. Y ahora, pues vamos a dar paso a lo que es la preprueba. Pueden escanear el código QR si no les abre la ventana emergente o pop-up que ya les debe haber abierto. Pueden ir a la parte de abajo en la cinta donde dice Pulse. Le pueden dar ahí para que abra la ventanita. Son solamente 3 preguntas. Voy a dar unos segunditos para que puedan contestarla. Vamos a ver si sube, va por 6 personas. Hay que llegue por lo menos a la mitad y continuamos. Ok, ya llevamos 19. Vamos a continuar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la serie del día de hoy, titulada Los beneficios de la mentoría para proveedores de salud que sirven a la población materno-infantil con nuestras expertas, la doctora Silvia Rivera y Marianela Rodríguez, discúlpenme. Adelante, doctora. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ok, de momento. Ok. Pues buenas tardes. Hoy ya estamos en nuestra última sesión. Le compartí a las muchachas de ECO que el tiempo se ha ido tan rápido, ¿verdad? Ha sido un proceso que yo al inicio veía como tan lejano
y de momento ha pasado rápidamente y que ha sido mucho aprendizaje también para nosotras y de mucha reflexión, ¿no? En términos de nuestra acción profesional y también de nuestro proceso de educarnos y formarnos, ¿no? Hoy vamos a estar abordando un tema que pensaríamos que pudiera, ¿verdad? Como redondear la experiencia de las didácticas, que el título es Los beneficios de la mentoría para proveedores de salud que sirven a la población materno-infantil. Y lo hablamos no solo de salud mental, porque, ¿verdad? Sabemos que cuando colaboramos con la familia y en el campo materno-infantil, no solo lo voy a hacer, no solo se hace desde la psicología, de salud mental, hay una multiplicidad y diversidad de profesiones que intervienen en este campo y por eso queríamos como hacerlo desde una perspectiva amplia, más allá de la noción de salud mental. Y no es porque no sea importante, sino porque eso es lo que estamos haciendo. Un llamado a la apertura, ¿verdad? Abrir un poco más allá de nuestra formación única como psicóloga, quizás, o como médico, o como trabajador social, ¿no? Así que vamos a pasar a la próxima. Nuestros objetivos de hoy son discutir el modelo de servicio transdisciplinario y su aplicación para población materno-infantil, definir e identificar el trauma vicario en profesionales de salud que atienden a esta población, valga la redundancia, y realizar los ejercicios de discusión y los recursos. Em, vamos a la próxima, pero antes de definir, quería comentarles, ¿no? Hoy quizás las cosas no pasan por casualidad. Y yo venía comentando a la Marianela los dos casos que recibí hoy, esta mañana, y la complejidad que se presenta en cada uno y cómo lo que nos llega a nuestra falda, a nuestra mesa de trabajo, requiere de distintos profesionales del trabajo social, del departamento de la familia, del Early Head Start, de los pediatras, de los residentes, o sea, como de momento un solo caso requirió una multiplicidad de intervenciones y de miradas, y como desde ahí articular una intervención que sea lógica, coordinada y que vaya en pos de servir a este niño o a esta mamá y su familia, ¿no? Nos hace reflexionar sobre la importancia de intervenir, ciertamente, pero que sea una intervención que sea coordinada, es la pregunta, ¿verdad? Que sea en red, que sea de manera que tenga un objetivo común. Porque a veces cuando hacemos intervenciones separadas, corremos el riesgo de quedar un poco cortos en nuestro análisis y en lo que podemos ofrecer y en los recursos inclusive que podemos identificar. Y yo pensando en esos casos esta mañana y teniendo esta presentación esta tarde, yo dije, no son casualidades, ¿no? La misma práctica nos exige mirar un poco más allá de las fronteras de mi disciplina. Y por eso lo quería traer como reflexión, porque esto no fue que yo no me levanto un día y uno quiere ser transdisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Es que la misma práctica, la misma clínica, la misma complejidad de los casos, la necesidad de los padres y los profesionales también y de hasta el sistema pide, solicita, grita una mirada más amplia y poder trabajar de forma coordinada, integrada, ¿sí? Entonces, a la luz de eso, vamos a mirar lo que es el modelo, la definición del modelo transdisciplinario en la mirada perinatal. Y voy a hacer eco a esa primera presentación cuando nosotros hablamos más allá de la mirada de salud mental, ¿verdad? Y planteamos la importancia de que el marco conceptual desde lo perinatal implica una mirada amplia. Sí, que arrancamos desde ahí y estamos un poco anudando, ¿no? Con lo transdisciplinario, desde la mirada perinatal, importante, ese apellido es importante. Es un enfoque que implica la colaboración, y subrayaría eso, lo pondría en bold, no lo hicimos, de distintos profesionales o proveedores para abordar la salud mental de las personas y sus infantes durante la gestación y el posparto. Se integran los conocimientos y la perspectiva más allá de las fronteras de cada disciplina individual. El objetivo es una comprensión holística amplia del problema considerando los factores biológicos, psicológicos, sociales y otros, en ánimo de proveer una atención integral y personalizada. Eh, lo podemos mirar más en detalle en el futuro,
pero me parece que esta definición nos da un marco de donde nosotros podemos llevar a cabo una práctica. ¿Ok? Y la importancia de yo poder hablar discutir un caso, establecer un plan o una intervención con el pediatra, con el departamento de la familia, que es un sistema, que es una agencia, ¿sí? Y no quedarme yo solamente en entrevistar a la mamá, identificar una sintomatología de ansiedad y dar un diagnóstico y quizás unas recomendaciones de tratamiento y ya. En ese sentido, ahí mi intervención se queda corta. ¿Ok? ¿En qué eso se traduciría? Pues tener una discusión de caso con el departamento de la familia, por ejemplo, a ocultar cómo se ha manejado esa mamá con ese bebé, este niño que tiene 2 años, en el Early Head Start, cuáles son las observaciones de las enfermeras de allá. ¿Ok? Esa mirada, ¿sí? No sé si quieres aportar algo, Marianela. No. Ah, Ah, ya, bueno. ya no podía quitar el micrófono, ¿no? Me parece que lo has abordado súper detallado y puntual. Lo único que añadiría es que hay veces que hay unos escenarios que facilitan esa Claro, mirada transdisciplinaria. Hay otros, por ejemplo, quienes trabajamos en una oficina privada, que se nos puede hacer un poquito más complejo, pero no obstante, igual tenemos que hacer esa red, ¿verdad? Y conocer quiénes tenemos al lado, ¿verdad? Y sentirnos cómodas y cómodos con coger el teléfono y hacer esa llamada a ese obstetra, a esa partera, a esa dula, a quien sea que vaya a beneficiar a la paciente que tenemos de frente, al departamento de las familias, a lo que sea, ¿verdad? Porque no siempre tenemos ese en la oficina, claro, ese espacio transdisciplinario, pero siempre que trabajamos con la persona en el ámbito perinatal, es importante trascender ahí a esas otras disciplinas y nosotros movernos. claro, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante lo que está trayendo Mariana en términos de los sistemas. Hay lugares que lo facilitan. No, pero cuando ya se convierte como en una práctica y en una mirada, uno ya eso lo asume como parte de una práctica, ¿verdad? De una forma de ejercer, de una forma de atender, de intervenir. Porque, por ejemplo, yo que estoy desde lo institucional, ya también lo llevo a mis casos privados, ¿no? Porque son prácticas que uno establece. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Ok. Ok, ¿verdad? Hablamos de trascender nuestra profesión y que, ¿verdad? Que profesiones muchas veces es que son múltiples, es diverso y son miradas desde lo fisiológico hasta aspectos sociales, cuando trabajamos desde lo perinatal, ¿verdad? Y la importancia de cómo todo eso está interconectado, sin olvidar también el componente familiar. Yo creo que es bien importante mencionar que yo puedo tener todo un trabajo bien bello, interdisciplinario, transdisciplinario. ¿Ok? Pero si yo no integro a los recursos quizás de esa familia, llámense pareja, papá, llámense la abuela, llámense la comunidad hasta de la iglesia, ¿verdad? Alguien que componga ese escenario que para esa persona es importante y obviamente también teniendo presente que cuando yo intervengo desde la mirada perinatal, yo no estoy estableciendo solamente trabajo con una generación, yo estoy trabajando con 2 generaciones. Estoy trabajando con la mamá o con el papá que esté presente alguna dificultad o alguna situación, perdón, y con ese bebé que está en proceso de criarse. ¿Ok? Así que eso es bien importante, la mirada de 2 generaciones. ¿Y de quién estamos hablando? De obstetras, parteras, perinatólogos, pediatras, médicos de familia, enfermería, quiropraxia, trabajo social, dulas, educadores en lactancia, nutricionistas, que nos las pusimos ahí, por ejemplo, en el WIC. ¿Sí? ¿Ves? Nosotras que estamos tan conscientes supuestamente de eso, y mire, se nos quedó. O sea, que es multi y muy variado. No sé si quisiesen, bueno, eso quizás lo vamos a hacer al final. ¿Quién más podrían pensar ustedes que se podrían integrar ahí? Yo pensaría de los casos que discutimos, por ejemplo, los consejeros en adicción, en uso de sustancia, ¿no? A la luz de los casos que hemos visto. En otro caso puede ser una patóloga del habla, puede ser una maestra. Ahora, no podía quitarme el Nutricionista, sí. micrófono, Sí, me pasa igual. salía lo mismo. Lo que acabas de mencionar, la espiritualidad, aquí cualquier persona desde el espacio espiritual, religioso,
que pueden hacer una diferencia, especialmente cuando hay pérdidas o en ese apoyo posparto, en ese cuidado. Pienso también en la terapia ocupacional de Sí, física como del suelo pélvico, donde existen esas laceraciones. Se me ocurre también que hablaste de dos generaciones, pero también cuando hay unos abuelos, abuelas comprometidos, hay veces que a veces trastocamos las tres generaciones, ¿verdad? No es lo típico, porque muchos abuelos y abuelas entran también cuando hay pérdidas, ¿verdad? Em, pero interesante cuando hay otros niños en el hogar también, ¿verdad? Esa mirada que no es nada más este bebé. Guías claro. espirituales han puesto por aquí, gracias, sí, nutricionistas y quiroprácticos. Ujú, Sí, esto mismo también, nosotros preguntar a esa familia quiénes son recursos de apoyo para ustedes y uno se sorprendería. ujú, No, uno se sorprendería quiénes son los recursos. A veces pueden ser personas del trabajo, a veces ujú. pueden ser hasta compañeras de estudio, una vecina, puede ser bien variado. O puede ser hasta otro profesional, por ejemplo, de un Head Start que ellos identifiquen, la trabajadora social quizás del residencial donde vivan. Puede ser bien variado. Y eso hay que auscultarlo. Vamos a la próxima. ¿Ibas a decir algo, perdón, Marianela? Las leyes también, pienso que no pensamos que esto es un trabajo pero hay veces que tenemos que tener en el equipo a alguien que, procurador del paciente, personas con un trasfondo legal. Sí, eso es Pienso cierto. en casos de lactancia y de cuando mencionaste el trabajo y de maternidades y de licencias, que hay veces que, ¿verdad? Y hay veces que nos vemos involucrados también en ese ambiente. Sí, y yo creo que podemos decir, por ejemplo, yo no soy abogada, ni voy a hacer ningún trabajo por esa línea, pero si hay una persona que uno atiende que está teniendo una dificultad, uno siempre es importante hacerle referencia a las leyes que la protegen en su derecho, por ejemplo, de poderse sacar leche, algo tan cotidiano, ¿no? Y a veces no tienen las condiciones o no tienen el conocimiento. O sea que tenemos que también ir pensando que todo ese ambiente también va a invadir en lo clínico, y como también yo me salgo desde lo clínico, en este caso yo como psicóloga, Ujú, ¿no? ujú. Y esto es un acompañamiento que requiere de destrezas, que requiere de uno trabajar con una misma también, porque ciertamente, haciendo referencia a los casos que le mencionaba ahorita, yo quedarme en mi posición solamente de psicóloga también es un espacio bien seguro para mí. ¿Verdad? Yo no hay ningún tipo me quedo en mi zona cómoda, vamos a decirlo de ese modo. Y la importancia de yo poder compartir lo que sentimos, ese sentido de responsabilidad, ese plan de trabajo o de tratamiento. Uno sentirse también acompañada como proveedor de salud. No es lo mismo trabajar solo que yo poder trabajar en red, trabajar en compañía. ¿Ok? Y a la luz de eso, pues vamos a pasar al próximo tema, el acompañamiento de salud mental perinatal con Marianela. Sí, gracias, Silvia, totalmente. Mencionaron por ahí las escuelas también Claro. importantes, sí, cuando hacemos ese trabajo con adolescentes y con otros espacios. Cuando acompañamos en salud mental perinatal y pensando en todas estas profesiones, llevándolo más allá de lo que es la psicoterapia y el trabajo que hacemos como profesionales de salud mental, requiere del profesional unas destrezas particulares y tenemos que estar como bien despiertas y despiertos cuando trabajamos con esta población. No que sea, ¿verdad? A lo mejor otras poblaciones requieren otras destrezas. Les vamos a hablar de estas en la población perinatal, ¿verdad? Una de las cosas que se mira mucho es el maternal la madre, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer ese rol de modelaje. Cuando nosotros atendemos a una madre, por ejemplo, postparto, ella llega con el coche, el bulto, el biberón, ¿verdad? El revolú de cosas, salir de la casa, el estrés que eso fue y la importancia de nosotros como profesionales, sea el profesional que sea que esté atendiendo, obstetra, enfermería, cualquiera de todos los que acabamos de mencionar, la importancia de nosotros tener un anclaje y modelar con nuestra voz, con nuestra postura, con nuestro no verbal, esa calma que queremos transmitir para que llegue. Es esa misma sincronía que necesita mamá con bebé, nosotros vamos a hacerla con mamá, ¿verdad? Esa regulación que le llamamos, ¿verdad? En lo materno infantil. Así que esa es una destreza que es bien importante que debemos
seguir nutriéndola nosotros como acompañantes y profesionales para cuando trabajemos con esta población. Especialmente cuando hay una sintomatología aguda y que esté presente, cómo la vamos a trabajar. Eh, Debemos de tener esa habilidad de atender esos síntomas al mismo tiempo que evaluamos la seguridad del paciente y la seguridad de bebé. Esta sintomatología que me trae, estos miedos que me trae, de que de a lo mejor en algún momento hablamos de los pensamientos intrusivos, por ejemplo, una madre que me manifiesta, a veces pienso que voy a tirar el carro contra una valla o me voy a tirar por el risco, mientras, o sea, estoy evaluando esa sintomatología y estoy evaluando todo lo demás para saber si hay un riesgo real, si hay una amenaza real, dónde estamos o si esto es una sintomatología de un trastorno particular, de una ansiedad tan exacerbada. ¿Ok? Así que mientras hacemos todo eso, debemos de mantener una capacidad de humildad donde no pasemos juicio, donde ella sienta, ¿verdad?, centrada en la persona, con una mirada enfocada hacia el trauma, donde hacemos un trabajo colaborativo, donde ella se pueda sentir con autonomía, ¿verdad? Y reforzando esa autoconfianza de que estás haciéndolo bien. Así que son todas estas destrezas que nosotras tenemos, nosotras como profesionales de salud mental, pero también en cualquiera de los otros espacios que hemos hablado, cuando estamos acompañando, tenemos que estar atentas y alertas a todo eso que está pasando al mismo tiempo. Mantener un ambiente con límites donde la persona también se pueda sentir segura pero sostenida y balancear esa necesidad de proteger y apoyar mientras se respeta esa autonomía, que también es tan importante, ¿verdad? Muchas veces en esta población asumimos una postura paternalista. Mamita, te cuidamos, chiquiteamos, y eso no es algo que queremos hacer en ninguna, ¿verdad?, de los ámbitos profesionales, pero específicamente en este, donde se necesita reforzar esa confianza de que estás bien, de que estás haciendo bien, que estás haciendo lo mejor que puedas, que ninguna es perfecta, que todas tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Y con mucho respeto y confianza. Em, y poder también transmitir, cuando hablamos de la humildad, ¿verdad? Con humildad transmitir la competencia. Yo puedo sostener lo que tú me traes. Está bien, sé que estás llena de todas estas preocupaciones con tu bebé, dímela, yo la sostengo y te voy a educar y vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Así que son una serie de destrezas que tenemos que tener que no las tenemos todo el mundo. Este trabajo no es para todo el mundo, este acompañamiento, y eso también es importante, nosotras reconocer dónde es que te queremos estar y por qué queremos estar, ¿verdad? Cuando yo trabajo con capacitaciones con personal de enfermería o de hospitalarios de maternidad, siempre pregunto por qué queremos estar aquí. Mucha gente es porque la felicidad de los bebés, la alegría, todo el mundo está en buen ánimo. No siempre es así, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando no es todo lo que pensábamos que era, ¿verdad? Pensamos que es este mundo y de repente es otro y poderlo sostener es importante. También en este trabajo, importantísimo, siempre reflexionar y saber dónde estamos con nuestra historia. Muchas de nosotras entramos en este campo por nuestra historia personal. La hemos trabajado, está trabajada, cuán presente está en el trabajo que estamos haciendo. Hemos sanado eso para poder hacer este otro trabajo. Y si no es así, de todos modos, si no entramos en esto por nuestra historia personal, todos y todas tenemos una historia reproductiva, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra historia? La conocemos, la reconocemos, hemos reflexionado y dónde estamos cuando hay una persona que trae algo tan parecido, que no es coincidencia a lo mejor, como dice Silvia, que nos trae todas estas cosas, que levanta unas cosas en mí, ¿qué hago con eso? ¿Y dónde lo pongo? ¿Ok? Y de ahí es tan importante entonces el trabajo que nosotros hacemos con nosotros mismos y esa reflexión de lo que puede conllevar este trabajo. No sé si quieras aportar algo más ahí, Silvia, a comentar. No, pensando, ¿verdad? Que mientras te escuchaba, ciertamente estamos hablando desde la experiencia, ¿no? Desde lo clínico, ¿no? También. Pero lo clínico también se manifiesta en otras profesiones y en otros espacios, a veces no clínicos. Y esto se ajusta a la realidad, ¿verdad? Que uno maneja según cada profesión o cada práctica. Pienso, por ejemplo, que lo comentamos.
O sea, la importancia de, por ejemplo, que esta mamá está en pleno trabajo de parto, tiene alguna situación, se pone ansiosa, quizás se le está dificultando algo y la capacidad que pueda tener ese obstetra o esa partera de acompañar a esa mamá, de aterrizarla y también a su vez el quedarse o ella quedarse en su lugar profesional y atender esa situación, ¿no? Que no se tiene que convertir en un psicoterapeuta de momento, no es poder Claro. trabajar eso. O sea, me parece importante traerlo porque esto no es solo exclusivo desde lo de salud mental y es Ujú. importante que también se que trascienda de que se puede aplicar de distintas formas, de en distintas manifestaciones con los otros profesionales, porque es la enfermera que quizás tiene que sacarle sangre a un bebé en el hospital o hasta en un laboratorio y es una mamá que está completamente descompensada porque hay que sacarle esta sangre, ¿verdad? De poder asumir, mantenerse en su lugar, estar centrada en que ella puede recibir esa mamá y escuchar, la mamá tranquila, vamos a hacer esto, esto procede así, quieres que mejor le acompañe papá, por decir otra persona, ¿no? Poder manejar esas situaciones y no involucrarnos, porque a veces los profesionales corremos el riesgo de enredarnos en esos procesos y entonces tenemos que trabajar mucho con nosotros. ¿Ok? Y me parece eso importante también tenerlo presente, que eso se manifiesta de distintas formas en distintos contextos según los distintos profesionales. Sí, en todos los contextos lo podemos ver, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con esta población y cómo lo abordamos, ciertamente. Sí, era eso. Gracias por eso. Entonces vamos a la próxima, al menos que alguien tenga algún comentario también del público de cómo si han experimentado algo de esto. Eh, pero desde esa mirada, la importancia de reconocer entonces lo que es el trauma vicario, ¿verdad? Sabemos que el trauma vicario es una experiencia única que se tiene al exponerse al trabajo con personas que han vivido experiencias de trauma. Y aunque no toda gestación, ni todo parto, ni todo posparto es traumático, pueden haber muchas historias entremezcladas en esta población materno-infantil y en la etapa perinatal que podemos mirar del trauma, ¿verdad? Y escucharlas y sostenerlas a diario, varias veces al día puede llevarnos a un trauma vicario y a lo que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Así que es bien importante estar bien atentos y atentas cuando hacemos este trabajo de lo que se mueve en mí, qué sale y cómo estoy y dónde estoy. El trauma vicario se da porque todos tenemos la capacidad de tener, ¿verdad? Estas neuronas espejos y esta capacidad de empatizar y de sentir hasta, ¿verdad? Hasta cierto punto lo que otra persona nos está narrando y lo que está viviendo. Que es diferente a enredarnos, como dice Silvia, en el proceso. Es poder tener esa empatía y esa capacidad empática sin nosotros sumergirnos en ella. Porque entonces ya sería ahí ¿verdad? Ese trauma vicario o hasta fatiga por compasión, que entonces nos vemos nosotros afectados. Es cómo hacemos ese balance del trabajo, eh, que es tan importante. ¿Ok? Próximo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a sentir ese trauma vicario? ¿Cómo lo notamos, verdad? Cuando nosotros empezamos a sentir ese trauma vicario, que es ese cúmulo de experiencias de que estamos oyendo todos los días, varias veces al día, distintos aspectos traumáticos, entonces nos afectan nuestras necesidades psicológicas que tienen que ver con la seguridad, así que nos empezamos a sentir como más inseguros del trabajo que estamos haciendo. Pudiéramos empezar a sentir un poquito de ese síndrome de impostor o impostora. ¿Qué hago yo hablando de esto si yo no sé nada? ¿Estaré de verdad ayudando a estas personas a este trabajo que hago? ¿Hará alguna diferencia? Y cuando nos empezamos a sentir así es bien complejo, ¿verdad? Estar ahí en este espacio y tener esta persona de frente y nosotros sentirnos con esta dificultad en seguridad de nuestras competencias, en nuestra confianza de poder hacer un buen trabajo, en nuestra estima como profesional y como persona, nos afecta hasta en nuestra intimidad, ¿verdad? Porque como y yo sé que nos adiestraron a hacer esa separación entre mi oficina y el trabajo y la casa y todo lo dejo allá o todo lo dejo acá, pero realmente somos seres humanos que hacemos trabajos
humanos y trabajamos con humanos. ¿Cómo separamos todo lo que está pasando allá, acá y cómo lo manejo? Es bien importante. Y ese sentido de control también, ¿verdad? Así que ¿cómo se manifiesta esa falta de control que yo pueda estar sintiendo a causa de un trauma vicario, de esto que estoy sintiendo? Entonces, en el trabajo que estoy haciendo, porque esa reciprocidad del trabajo que hacemos con nuestra, ¿verdad? El trabajo materno-infantil es de relaciones entre madre-bebé, entre madre-terapeuta, entre madre con sus otros profesionales, entre los demás profesionales, es relacional. Y si tenemos todas estas áreas impactadas por el trabajo que estamos haciendo y por el impacto de este trabajo sin atender, se nos dificulta. Y eventualmente, ¿verdad? Esto va a tener un impacto directo en el trabajo que hacemos con la familia, que no va a ser óptimo. ¿Ok? No sé si tienen opiniones, esa mirada, alguna otra, un comentario. Yo pensaría también, ¿verdad? No va a ser óptimo y ni hasta a veces corre el riesgo de no ser hasta ni saludable en el sentido de que quizás lo que está teniendo que ser trabajado no lo estamos atendiendo de la manera en que se No lo necesita. vemos. No Ujú, lo vemos, irónicamente, quedamos quizás, no quiero decir corto, ¿verdad? Pero no damos todas las posibilidades ujú. a la que pudiese trabajarse, ¿no? Y yo creo que eso es un gran reto cuando uno está en instituciones, cuando uno está solo en una oficina, ¿no? Todo esto hay que estarlo trabajando de manera diaria. No casi de manera diaria, pero tenerlo pendiente, casi como una práctica, ¿no? Como cuando uno se quiere mantener al día con las investigaciones, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Son parte, tiene que formar parte del repertorio de uno de trabajo. Sí, sí. Sí. Y a nosotros nos pareció bien pertinente traerlo, no solo desde nuestra experiencia, porque Silvia y yo nos conocemos ya hace tiempito, así que nos hemos podido sostener la una a la otra en todo este trabajo, pero lo vemos también en colegas y en compañeros que estamos viendo y que vemos que hacen unos trabajos excelentes y de repente no pueden sostenerlo porque, porque es un trabajo que uno dice, ay, qué lindo que trabajas con madres y bebés y esa mirada y el futuro y todo, pero es un trabajo fuerte, definitivamente, y es un trabajo que agota y que otra vez toca y remueve muchas de nuestras historias y de nuestras vivencias y de, ¿sabes? Si estamos criando, nos pone también en duda de otras situaciones, del futuro, de la esperanza cuando vemos tantas complejidades. Y por eso es tan importante y queríamos realmente no dejar esta sesión con solamente la información de los trastornos de las pacientes, pero teníamos que traer este elemento que es fundamental en el trabajo que hacemos. Próxima. Y aquí tenemos un poquito de evidencia. No sé si quieres presentar esto tú, Silvia. Dale, sí, Sí. sí, sí, sí. Es importante ver, ¿verdad?, en qué se traduce en nuestras prácticas, qué impacto tiene todo esto que estamos conversando, porque ciertamente a veces decimos, esto es como el discurso, pero el discurso tiene un impacto en nuestras prácticas, ¿verdad? Nuestras narrativas y nuestras experiencias tienen un impacto en cómo trabajamos y en el servicio que ofrecemos, ¿no? Y es importante destacar cosas tan concretas, ¿verdad?, como una investigación en Inglaterra entre los obstetras ginecólogos, 2/3 partes reportaron traumas relacionados al trabajo. De estos, 18 presentaron criterios para un PTSD. ¿Ok? Presentaron menor satisfacción en el trabajo, fatiga emocional y despersonalización. Y sabemos que despersonalización es un proceso también de protección a nivel emocional, ¿verdad? Así que esto nos dice, y esto es un grupo de profesionales particular. En otro estudio realizado también en Inglaterra, el 26% de las enfermeras obstétricas cumplían con todos los criterios diagnósticos para un screening positivo de trastorno también de PTSD en inglés, por exposición a pacientes durante el trauma en el parto. ¿Ok? Y cuando definimos trauma, podemos hablar del trauma desde una situación en un parto vaginal hasta mujeres que estuvieron quizás casi por morir. O sea, trauma es bien, desde lo psicológico hasta lo médico, ¿no? O sea, es bien complejo. Volvemos. Esto sigue impactando nuestra realidad. Entonces, luego de ser testigo del trauma en el parto,
parteras, otro grupo de proveedores, reportaron sentimiento de culpas, cambio en su percepción sobre su trabajo, dificultades en su vida personal y memorias del evento. También volvemos como a lo que estamos expuestos en nuestro cotidiano, porque es nuestro terreno de trabajo, impacta nuestro quehacer y nuestra mirada y nuestra percepción. Por eso es importante estar alerta ante el trauma vicario y por eso es importante también trabajar de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, trascendiendo nuestra práctica, pues tenemos que apoyarnos de alguna forma y tenemos que poder articular mecanismos y estrategias para sobrellevar estos eventos de manera lo más saludable posible, ¿no? Vamos a la próxima. Ok, importante, ¿verdad? Que lo estaba trayendo Marianela. Nuestro trabajo es bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Se ha observado que limitar la capacidad de expresar empatía es un mecanismo de manejo luego de experimentar trauma. Sin embargo, no mostrar empatía como profesional y más en el campo materno-infantil se relaciona con resultados negativos en la salud. Voy a hablar de la salud mental en general, tanto de los proveedores como de la población a la que servimos, ¿sí? eh, me parece muy bien como lo enmarcó Marianela, nosotros estamos en un espacio relacional y de mucha confianza, que no quiere decir que seamos amigos ni somos familia, pero se desarrollan unas relaciones muy particulares con nuestro médico, nuestra médica obstetra, con la dula que me acompaña, con la educadora en lactancia, con esa primera maestra de mi bebé cuando tiene 1 año o lo dejan en un cuido. Se dan relaciones particulares, ¿ok? Y eso es bien importante. Y eso, como toda relación, como dirían por ahí, ¿verdad? Two-way street, toca a ambos. No es solamente en un lado. Yo soy psicóloga, pero sigo siendo ser humano. Y sigo también trabajando desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde la relación que establecemos. Y si yo tengo algo de lo que protegerme, yo me voy a distanciar. Mecanismo 101 de sobrevivencia del ser humano, ¿sí? Psicológico. Importante. Yo me tengo que proteger de mi trabajo, yo me voy a distanciar por las distintas razones que sea. Pero como sabemos, la sobrecarga y el trauma vicario es de las que más peso tiene. ¿Ok? Así que vamos a... ¿Quieres comentar algo, Marianela? Es que alguien menciona aquí que Ah, entramos perdón. en intimidad con los pacientes. Definitivamente Sí, yo me remonto a mis experiencias anteriores, ¿verdad? Antes de trabajar con la población materna infantil, yo trabajaba con veteranos y la relación era distinta y cómo esa intimidad, esa relación, ¿verdad? De enseñarme fotos de su bebé, fotos de su pareja en plena sesión, fotos del parto, fotos de la lactancia, fotos a ver la caquita de bebé. O sea, entramos en el detalle. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque eso me preocupa en este momento y porque están buscando una opinión, un refuerzo. Es otro grupo, es otra mirada que también como profesionales es importante sentirnos cómodos y cómodas claro. con esos espacios. Y no todos y todas nos sentimos cómodas así y no todos y todas nos adiestraron así, ¿verdad? También para sentirnos en esa comodidad. Así que me parece importante. Sí, completamente. Me acuerdo de una profesora que nos decía, quienes trabajan con niños y más son niños pequeños tienen que tener una sensibilidad particular. Y yo creo que sí, que eso atraviesa las distintas profesiones, ¿verdad? Y una sensibilidad quizás particular en ese sentido. Totalmente, y desde el espacio, ahora que mencionas eso, o sea, desde el espacio yo he tenido que dar sesiones en el piso porque estamos con un bebé que no se queda quieto y queremos, la mamá está en el piso, pues yo no me voy a quedar acá sentada y ellos, mamá y bebé en el piso, pues vámonos todos al piso y sentirnos cómodos y cómodas con eso también es importante dentro de ese espacio colaborativo. Claro. Próxima. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué nos dice la literatura y la práctica de cómo prevenir ese trauma vicario o cómo tratar que el impacto del trauma vicario sea no tan fuerte, ¿verdad? Porque prevenir es nuestro ideal. Ujú. Eh, pero si no llegamos a prevenirlo por completo, porque a veces quizás eso no es real, pero sí como nos ayuda a sostener un espacio desde lo más saludable para mí y para mi paciente.
¿Ok? Obviamente, fundamental la capacitación, la educación continua, seguir educándonos, seguir teniendo esa curiosidad por conocer. Voy a hacer ¿verdad? Un ejemplo tan básico como yo no soy educador en lactancia, ¿verdad? Yo no voy a hablar de eso, pero sí yo quiero conocer sobre eso y me voy a educar en ese aspecto. Yo no soy obstetra, obviamente, pero sale y no voy a hacer ningún comentario ni recomendación sobre eso, pero sale alguna recomendación, a mí me gusta leerla, aunque quizás no entienda todo, pero me gusta estar informada, me parece importante para también estar relacionada con los temas que mis pacientes están tocando, están viviendo, están atravesando, pero también tengo que trabajar en mis destrezas clínicas, tengo que leer las últimas investigaciones, ¿no? Tengo que hacer también mis discusiones de casos, que son tan importantes. La perspectiva de educación es amplia, pero es necesaria. ¿Ok? El autocuido, establecer los límites hasta donde yo me siento bien trabajando en este tema, en este lugar, en este contexto, con esta población. Ujú, Cuando ya está siendo incómodo, y si está siendo incómodo, ¿por qué está siendo incómodo? Hay que, importante, entrar en esa reflexión, en esa profundidad, en ese contacto con mi propia historia y trabajar los temas que me competen a mí. ¿Ok? Estar atenta a los cambios, qué está pasando en mí, cómo me estoy sintiendo, a veces cómo me estoy proyectando, inclusive qué me está incomodando. ¿Ok? El autocuido es un tema que se ve de distintas formas para los distintos profesionales y las distintas personas. ¿Ok? Y eso es importante. Quizás no hay una sola forma de establecer un autocuido. Cada cual lo va a definir, pero es importante ese ejercicio. Y es ujú, parte de lo que queríamos traer porque para mí no tiene mucho sentido tener tanta didáctica, si después no voy a ver cómo yo voy a hacer lo mejor que puedo ser para mis pacientes, ¿verdad? Donde yo estoy parada, cómo yo recibo esta educación, cómo lo puedo articular, ¿ok? ¿Qué me lleva a reflexionar, a pensar? ¿Ok? Y obviamente el otro componente que hemos pasado, ¿verdad? Por formaciones clínicas, pues lo conocemos, que son las mentorías y las consultorías. Para la importancia, ¿verdad? Ya después en el área de salud perinatal, establecer redes, establecer colaboraciones, establecer contactos, a veces de referido. ¿Ok? Cuando uno está en proceso de formación, uno sabe que es clave el asunto de las mentorías, las consultorías y la supervisión de pares, por ejemplo, ya a este nivel, pero puede ser quizás cuando estamos empezando con otra persona que lleve más tiempo en la práctica. ¿Ok? ujú. ¿Quieres compartir algo más, Marianela? No, No, sí. no, no, No. no, no, Ok, no. pues vamos a la próxima. Ok, ¿y qué es la mentoría o consultoría de padres? Mire, padres, de pares, perdón. Esa relación profesional entre un mentor, que es un profesional con mayor experiencia y especialidad, y el aprendiz, que puede ser otro colega que quizás no lleve tanto tiempo en la práctica o no lleve tanto tiempo trabajando con X población. Por ejemplo, mi experiencia no es trabajar con oncología, con personas que tengan un diagnóstico, estén atravesando un proceso de oncología. Si llegara uno de esos casos donde mí a solicitar el servicio, uno, tengo que ver si tengo las destrezas y dos, quizás tendría que hacer algún tipo de consultoría con algún par. ¿Ok? O aunque lleve tiempo en la práctica con otra población. Porque no solamente es que llevemos poco tiempo en la práctica, puedo llevar tiempo en la práctica con otro grupo poblacional. ¿Ok? Entonces, la meta es desarrollar destrezas y confianza en el cuidado clínico que se ofrece a la población materno-infantil en este caso, para que redunde un mejor servicio a la familia. ¿Ok? Y volvemos. Queremos ofrecer la mayor posibilidades de trabajo, de tratamiento, de intervenciones. No quedarme en esta que conozco, de establecer el diagnóstico y ya. ¿Ok? Yo quiero diversificar las cosas que podemos trabajar, los temas que pueden surgir, porque van a surgir. Cuando uno trabaja con la población perinatal, van a surgir muchos temas que no necesariamente están ligados exclusivamente con el aspecto de salud mental. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Brody nos dice que el periodo perinatal es una etapa lo suficientemente diferente de la vida para cualquier ser humano como para justificar un requisito mínimo de formación especializada entre los terapeutas que trabajan con esta población. Y no solo los terapeutas, sino otros proveedores de salud. ¿Ok?
A mí eso me parece bien importante porque el haber sido madre no me da las competencias Exacto. de 2, ni de 3, ni de 4 para trabajar con esta población. ¿Por qué? Porque las competencias son aparte de mi experiencia personal. Y eso para mí es bien significativo. Sí, es Eh, fundamental, ¿verdad? Porque cuando hablamos de competencias, hablamos de formación profesional o de proveedor. No estamos hablando de experiencia personal. Yo fui madre lactante, eso no me hace a mí especialista en lactancia, claro. ¿ok? Eso es Y me importante. parece bien importante porque como hemos hablado aquí en las demás sesiones, es tan difícil, o sea, yo creo que es más fácil para una persona en cualquier otro momento de su vida levantar el teléfono y hacer una cita con un psicólogo o decir necesito ayuda o necesito apoyo que en este momento. En este momento por lo social, lo cultural, por ese Encima. miedo al juicio, por esas contradicciones que podemos estar sintiendo de lo que yo pensé que iba a ser este momento y ahora tengo este bebé recién nacido y no sé si puedo cuidarle o no sé si lo estoy haciendo bien. Es tan difícil hacer ese primer contacto que cuando se hace ese primer contacto es bien importante que quien la reciba pueda hacerlo. Pueda hacerlo con humildad, con competencias, ¿verdad? Con Empatía. transparencia. Me parece eso me parece como tan importante porque si no perdemos a las personas que se van y dicen, no voy a buscar ayuda, no se lo voy a decir a más nadie, no voy a hablar más de esto con mi pediatra, ni con mi obstetra, ni con mi partera, ni con más nadie, porque no me entienden y porque no me están dando los recursos que necesito. Eh, Así que nada, sí, nos parece eso es fundamental. Sí, totalmente. Próximo. Pues vamos a los beneficios de la mentoría, ¿verdad? Lo que hemos dicho ya repetidamente, lograr esa introspección en los propios procesos personales, para la redundancia, porque hago este trabajo, que hago con mis emociones, que pero, ¿verdad? Consecuencia de, y estas emociones pueden ser variadas, un día puede ser esta y el otro día puede ser otra. Este caso me evoca tal, o aquel trabajador social con el que estoy discutiendo el caso me levantó tal, Ujú, ¿no? O sea, hay diferentes estilos de trabajo, hay diferentes perspectivas, ¿ok? No es lo mismo quizás cuando uno va a discutir un caso, yo soy la psicóloga y que te reciban con, ay, qué bueno, quiero escuchar, versus, no me interesa escuchar. Y está ese demeanor, o ahora mismo no tengo tiempo, lo hablamos luego, ¿no? Es bien diferente. ¿Y por qué hago este trabajo? Yo creo que es una pregunta bien importante, sobre todo porque a veces tenemos unas expectativas un poco idealizadas, románticas, de lo que puede ser el trabajo con la población materno-infantil. Trabajar con bebés y con mamá puede ser bien duro. Hay que tener estómago también para muchas alegrías, pero también para escuchar situaciones bien complejas. ¿Sí? Y uno tiene que preguntarse, ¿qué expectativas tengo yo de este trabajo? ¿Qué expectativas tengo de estar aquí? ¿Ok? ujú, Importante lo que hablamos, ¿verdad? De la formación continuada, basada en evidencia y cuando de verdad que tengan peso educativo, que sean personas que quizás pueden hacer referencia a cuáles han sido sus procesos de formación en el tema que haya sido, ¿no? Esto sin ánimo de no, ¿verdad? De no validar. Todo el mundo tiene diferentes formaciones, diferentes experiencias y de eso nos nutrimos, pero que sean, ¿verdad? Siempre apostando a que sean personas con experiencia de la cual puedan dar evidencia por alguna forma, ¿no? Reconocida por algún lugar o institución. Una mirada crítica y de cambios a paradigmas, ¿verdad? Típicamente, como mencionó mi colega ahorita, hemos sido educados en el modelo médico, con esa mirada industrial de que somos las expertas, lo importante es la eficiencia del tiempo, también es que somos proveedores y que tenemos que también devengar, ¿verdad? Un ingreso, que si estamos trabajando en algún sitio hay unas expectativas de cantidad de pacientes que se van a ver, por cuánto tiempo, ¿ok? Así que estamos un poco también llamados a mirar todo eso y un poco cuestionarnos sobre estos procesos, ¿verdad? Sobre mantener esa distancia de pura objetividad con mi paciente, que no es que se vaya a traducir en un proceso de sobreidentificación con mi paciente, porque ahí no le soy útil a mi paciente.
Ok, Ujú. ya estoy respondiendo a mi historia y a mis situaciones, no necesariamente, ¿sí? ¿Ibas a comentar algo, Marianela? No, no, de acuerdo, estoy de acuerdo Ah, con lo que perdón, estás ok. mencionando, que me parece Per- bien importante también, sí, esa línea fina entre la distancia y la sobreidentificación, claro. em, que tiene que estar clara. Sí, exactamente. Bien, bien clara. La supervisión de casos que se pueden dar de verdad de diferentes maneras. Lo importante es establecer la red de profesionales. Nosotras quizás estamos como, volvemos, pero es que es súper importante. Y no solo es importante, me hace mi práctica más llevadera, me hace mi práctica más segura, porque yo me siento, ah, mira, puedo referir acá, puedo hacer esto, me siento apoyada, no me siento sola en el camino. Y eso hace diferencia, sí, yo me estoy cuidando y también estoy cuidando mi acción en mi delivery, en mi trabajo con mi población. ¿Ok? Así que es como nutrirnos, podemos usar esa palabra. ¿Ok? Y mejorar los servicios de la población materno-infantil, ¿verdad? Esto tiene que impactar muchas veces, nos cuestionamos sobre las políticas públicas, miramos las políticas públicas o las ausencias de políticas públicas, o miramos cómo se han establecido leyes, se trabaja hasta el establecimiento de leyes, ¿no? O cómo tenemos esta ley que establece una política pública, pero cómo se está articulando, cómo se está implementando. ¿Ok? O sea que hay diferentes manifestaciones también de cómo ese impacto, como de momento digo, oye, esto como que en Puerto Rico no se ha hablado mucho y es un tema importante. ¿Qué hay aquí? ¿Ok? Vamos mirando. Así que es una perspectiva, yo creo que amplia de los beneficios de la mentoría. Próxima. Ahí terminamos. Aquí están los recursos que siempre les traemos, ¿verdad? La línea en Puerto Rico del 988 y la línea de nacional que pueden llamar un mensaje de texto en español, está corriendo. Tenemos, o sea, no tenemos noticias de que no haya habido nada contrario, así que también es un recurso importante. Vamos a abrir, no sé si quieres comentar algo más, Marianela, algo No, de... Aquí tienen no, nuestra información. sí, sí, quedamos a la orden, definitivamente. Hoy tenemos 3 casos a discutir, por eso también hicimos la didáctica un poquito más corta de lo que típicamente hacemos, porque queremos que nos dé tiempo. Eh, ¿Comentaron algo en el chat? Comentaron, pero yo creo que le Sí, contestaron. sí, Ok. había una pregunta Diana le contestó. sobre, sí, sobre si iban a dar mentoría, pero ya compartimos la encuesta, una encuesta para que nos den su retroalimentación de estas secciones y si les gustaría extender esta experiencia, la compartimos al principio, de todas maneras la vamos a compartir también por Angelleco para las personas que no la pudieron completar. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede abrir el micrófono o escribirlo por el chat para que las doctoras los respondan.